¿Lev Tolstoy se convirtió al Islam? En el episodio anterior sobre él, esta pregunta surgía seguido en los comentarios. En general, en Rusia, la cuestión de si el gran escritor se hizo musulmán se discute bastante acaloradamente. Hay dos extremos. En muchos sitios islámicos citan una carta privada de Tolstoy diciendo: «Les ruego que me consideren musulmán», y lo cuentan entre los creyentes, aunque en sitios literarios y museos parece que Tolstoy ni notaba el Islam. También guardan silencio sobre esto los libros de texto oficiales de las escuelas y universidades. No olvidan destacar que el escritor se enfocaba en entender la personalidad y enseñanzas de Jesucristo. Todos saben que en 1901 fue excomulgado de la Iglesia Ortodoxa. Nadie oculta que el tolstovismo, surgido en vida de Lev Tolstoy, casi fue destruido en el ateísmo soviético, pero ahora resurge y es visto como una forma de protestantismo. Entonces, ¿se puede considerar a Lev Tolstoy como musulmán o no? ¿Cuál fue la elección espiritual definitiva del genio de la literatura rusa y mundial? Analicemos si Lev Tolstoy tuvo contacto con musulmanes y qué conocía sobre el Islam. Resulta que él tuvo contactos personales y conocimientos, probablemente más que cualquier otro clásico de la literatura rusa. A los 13 años, su familia se mudó a Kazán, antigua ciudad del Volga con imágenes propias. Tolstoy en Kazán, el abuelo del futuro escritor Ilya Andreyevich, fue gobernador de 1815 a 1820 y su tumba aún se conserva allí. En 1844, el joven Tolstoy entró a la Universidad de Kazán en lenguas orientales de filosofía. Después se transfirió a Derecho, donde estudió menos de 2 años. Tolstoy estudió lenguas árabes y túrquicas con Mirza Kazımbek, destacado erudito y fundador de la orientalística rusa, aunque por poco tiempo. Estudió no significa, por supuesto, que las aprendió, así que solo podemos hablar de su primer contacto con el árabe y el túrquico. En 1851, Nikolai, el hermano mayor del escritor, lo convenció de ir al Cáucaso del Norte, donde Tolstoy vivió casi 3 años en una aldea cosaca junto al río Terek. Viajé a Kislyar, Tiflis y Vladikavkaz, participando en acciones militares como voluntario. Los militares participaron, según la crónica oficial, en el sometimiento del Cáucaso. Era una lucha por la expansión colonial del Imperio ruso hacia tierras de pueblos orientales, algunos con cultos paganos, otros cristianos ortodoxos y la mayoría musulmanes. Las costumbres y religiosidad de chechenos, ingushes, osetios y otros aún se rigen por el Hadad, tradiciones paganas de las montañas. Lev Tolstoy se enfrentó directamente con la gente de este mundo complejo y multinacional. La naturaleza del Cáucaso, la vida y costumbres de los bandos en conflicto, y la influencia de las montañas y el Islam en sus caracteres. Esto se reflejó en la novela autobiográfica Los cosacos, los relatos La incursión, El corte de bosque y la novela tardía Haji Murad de Tolstoy. Al volver a Rusia, el escritor escribió en su diario que amó esta tierra salvaje, donde de forma poética se unen la guerra y la libertad. Siempre recordó a sus amigos kunaks entre los caucásicos hasta el final de sus días. Un joven conde perdió en las cartas y enfrentaba la cárcel por deudas, pero el checheno Sodomí Serviev lo salvó recuperando todo lo perdido. Los relatos de Sebastopol fueron escritos por Tolstoy durante la Guerra de Crimea, cuando como joven oficial comandaba una batería de artillería en la ciudad sitiada por los ingleses, mostrando gran valor y siendo condecorado. En Crimea, él conoció no solo la heroicidad y el dramatismo de la guerra, sino también las costumbres de los tártaros de Crimea, la población islámica originaria de esa región. Parte de las ideas surgidas en esos años permiten ver al joven oficial como el futuro Tolstoy predicador. En Crimea, empezó a soñar con fundar una nueva religión de Cristo, purificada y práctica. Después, se carteó con Muhammad Abdo, destacado reformador islámico y principal muftí de Egipto, en 1899. Él también fue discípulo y compañero del teórico panislamista Jemal ad-Din al-Afghani. La comunicación con el erudito árabe, portador del idioma y las tradiciones, fue especialmente importante para Tolstoy, ya que él mismo traducía los hadices al ruso. Tolstoy creía que conocer los hadices era tan relevante para los rusos como la sabiduría de otros pueblos. La comunicación de Lev Tolstoy con musulmanes túrquicos se volvió muy cercana. Se puede decir en términos generales que la prosa moralista y luego el periodismo denunciaban los vicios de la sociedad rusa. Las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa
que según Lev Nikolaevich alejaron a la gente de Jesucristo, generaron simpatía entre los pueblos musulmanes túrquicos del Imperio ruso. Los azerbaiyanos fueron los primeros en traducir activamente a Tolstói en 1896, Poinsin. Él se carteaba y se comunicaba personalmente con muchos tártaros, tanto con partidarios del Islam tradicional como con reformistas en la prensa tártara de los años 1905-1907. Durante el Renacimiento Nacional tártaro, Lev Tolstói recibía más atención que todos los demás escritores rusos juntos. Le preocupaban mucho las cuestiones religiosas, especialmente el Islam, antes llamado mahometismo. Los tártaros sabían esto y le escribían sobre su fe, le pedían consejos y discutían con él, a lo que él respondía. Además, no solo le escribían a Tolstói, también iban a Yasnaya Poliana a verlo. El tema de Tolstói y los tártaros es muy amplio. A finales del siglo XIX y principios del XX, casi ningún escritor o figura pública tártara dejó de recurrir a la obra y enseñanzas de Lev Nikolayevich Tolstói. El jeque Kasim Zubaev escribía a Tolstói desde Kazán, al gran maestro moral. En nombre de los musulmanes de Rusia, le agradezco por enseñarnos a todos, sin distinción de religión o nacionalidad. Además, usted es un gran maestro de vida. Trabajó describiendo la vida de los bashkires en una pequeña pero valiosa obra, el relato Ilyas, que yo traduje y publiqué. Aquí se menciona a otro de los pueblos musulmanes de Rusia, los bashkires, a quienes Lev Tolstói visitó en 1862 en el lugar llamado Korolik para recibir tratamiento con kumis. Lev Tolstói no visitó países islámicos, pero conoció el Islam por los caucásicos, tártaros y bashkires. Su geografía islámica abarca el Cáucaso del Norte, Astracán, Oremburgo, Bashkiria, asentamientos tártaros del Volga, Penza y Crimea. En Rusia, destacó la correspondencia entre Lev Tolstói y el tártaro Asfandiyar Voinov. Indignado por la decisión del Sínodo, el principal órgano de la Iglesia Ortodoxa, del 22 de febrero de 1901, sobre la excomunión de Lev Nikolaevich de la Iglesia, Voinov le escribió desde Estambul: «Al leer cómo lo trataron, me estremecí por usted. Que el Todopoderoso lo salve y proteja». Tolstói respondía cordialmente a estas cartas desde Estambul. Me alegró mucho su acuerdo con los puntos principales de mi fe, expresados en la respuesta al sínodo. Aprecio la comunicación espiritual con los mahometanos, le escribió a Voinov. Sin embargo, la correspondencia de Asfandiyar Voinov con Tolstói atrajo la atención de las autoridades zaristas y les pareció sumamente peligrosa. La creciente autoridad del escritor entre los musulmanes rusos exigía acción inmediata, por lo que la tarea de desacreditarlo fue asignada al misionero de Kazán, Yakov Koblov, quien publicó un extenso artículo de denuncia: El conde Lev Tolstói y los musulmanes en Sobesednik ortodoxo. Así, la polémica de Lev Tolstói con el Estado-Iglesia se volvió común con los musulmanes de Rusia, siendo de gran importancia espiritual y peligrosa socialmente. El valiente ejemplo de Tolstói inspiró a muchos musulmanes a despertar y buscar revivir la fe de sus antepasados en el contexto de la democratización del país. Sobre la aceptación del Islam, aquí hay una cita de una carta que Tolstói escribió a una mujer que le pidió consejo porque sus hijos querían convertirse al Islam. Por extraño que me resulte decirlo, siendo yo alguien que valora por encima de todo los ideales cristianos y la enseñanza cristiana en su verdadero sentido. No tengo duda de que el Islam en sus formas externas es muy superior al cristianismo ortodoxo. Tolstói pone al cristianismo verdadero por encima de todo, pero considera que las formas externas del Islam superan al cristianismo ortodoxo. Y aquí hay otro fragmento de la misma carta. Si solo se puede elegir entre el cristianismo ortodoxo eclesiástico o el Islam, cualquier persona razonable preferiría el Islam. Esta frase suele verse como prueba de la conversión del escritor al Islam, pero solo indica que, si hay que elegir entre dos oficialismos eclesiásticos, se prefiere el Islam. Lev Tolstói se apartó totalmente del oficialismo, proponiendo volver a la época de los primeros apóstoles y reflexionar sobre la esencia del cristianismo. Aquí tienes otra cita. Me alegraría si compartieran mi fe y se adentraran en mi vida. No tengo éxitos, riquezas, honores ni fama. Amigos, incluso mi familia me da la espalda. Algunos liberales y estetas piensan que estoy loco o que soy débil mental como Gogol. Otros revolucionarios y radicales me consideran un místico charlatán. La gente del gobierno me ve como un revolucionario peligroso.
y los ortodoxos creen que soy el diablo. Reconozco que esto me cuesta, así que por favor véanme como un buen musulmán y todo estará bien. Yasnaya Poliana, abril 1884. No se puede olvidar que, mientras buscaba la verdad sobre Jesús y se consideraba buen musulmán, también admiraba a Buda y Confucio por igual. Mantenía intensa correspondencia con devotos de varias tradiciones espirituales, como Mahatma Gandhi, e incluía sus textos en la conocida lista de lecturas diarias. Por último, otra cita que será una gran enseñanza y coincidirá con la de todas las personas realmente religiosas. Cuando deje la fe ciega en Mahoma y el Corán y acepte solo lo que concuerde con la razón y la conciencia de todos. En esta cita, el escritor sugiere hacer con el Corán y el Islam lo que ya hizo con los evangelios y el cristianismo, quitar los dogmas y dejar solo la esencia cristalina. Analizando la vida del escritor, esa actitud es muy al estilo de Tolstói.